Muy buenas tardes. Sean todas y todos cordialmente bienvenidos a esta actividad cultural que se enmarca dentro de las actividades del Bicentenario de la Constitución de 1812, auspiciada por la Diputación de Cádiz, la Universidad de Cádiz y el Consulado General del Perú en Sevilla. Para dar inicio a las actividades, tenemos la presencia de don Alfonso Candón, diputado nacional del Congreso de los Diputados, portavoz adjunto de la Comisión de Defensa, quien a continuación dará inicio a la actividad con sus palabras inaugurales. Muchas gracias. Buenas tardes, señor cónsul del Perú en Sevilla, señor vicealmirante de Venezuela, de la Armada, doctor Mario Velarde, artífice, entre otros, de este evento, autoridades participantes de esta Semana del Perú en el Bicentenario de la Constitución de 1812. Es un honor, como diputado nacional, estar en la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz, presente en este acto. Nos encontramos en un año en el que se conmemora el 200 aniversario de aquel histórico 1812 que colocó a Cádiz como la cuna de los que hoy son los estados modernos. El origen del parlamentarismo moderno y, por qué no decirlo, del reconocimiento de la libertad del ciudadano. 1812 supone un antes y un después para la sociedad y para la historia política española, pero también para la gran mayoría de nuestros pueblos hermanos de Iberoamérica, que basan sus posteriores constituciones en muchos de los principios promulgados en la Carta Magna de Cádiz. Pero seríamos injustos con la historia si nos apropiáramos de la Constitución de 1812 como algo exclusivo del pueblo español, porque fueron muchos los diputados que se encerraron y debatieron durante largas jornadas en el cercano oratorio, que está aquí cerca, de San Felipe Neri, hasta que aquel 19 de marzo viera la luz el texto que nos daba a los ciudadanos unas obligaciones, pero también unos derechos. Como decía, los diputados denominados a lo largo de la historia diputados doceañistas, que pasaron largas jornadas de debate, fueron muchos, y además de lugares muy dispares. Hoy estáis aquí celebrando la Semana del Perú en el Bicentenario. En el acto se recordará a los libertadores de Hispanoamérica, como José San Martín, Simón Bolívar o Francisco de Miranda. Todos ellos son conocidos y reconocidos por la historia. A mí me gustaría añadir un nombre más, el de Vicente Morales Duárez, nacido en Lima en 1755 y fallecido y enterrado con honores de infante aquí en Cádiz en abril de 1812. Vicente Morales formó parte de la comisión para elaborar el reglamento de las Cortes, llegando a ser incluso vicepresidente de las mismas. Como ven, para la elaboración de esa maravillosa Carta Magna de 1812 contribuyeron muchas personas y muchos de ellos diputados de origen iberoamericano. Como decía, en este acto están sobre la mesa nombres de libertadores reconocidos por la historia, pero se nos quedan en el camino otros nombres que colaboraron muy de lleno en la elaboración de una Constitución que sirvió como principio de libertad para España y para muchos pueblos iberoamericanos. Vaya desde aquí mi más sincero homenaje a todos vosotros y a ellos. Muchas gracias. Y le paso la palabra al señor cónsul del Perú, don Óscar. Muchas gracias. Excelentísimo señor don Alfonso Candón, diputado del Congreso de España, delegado de la Presidencia de la Diputación de Cádiz, señor almirante de la Delegación Venezolana del Ministerio de Defensa, señores de la Asociación Consular de Cádiz, señoras y señores. Me complace darles la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias sobre los próceres y libertadores de la independencia de las Américas. En primer lugar,
Me es grato agradecer su interés en conocer parte de nuestras historias en este año del bicentenario de la Constitución del 12, primera Constitución española, y camina paralelamente a los procesos emancipadores que estaban teniendo lugar en distintos puntos de lo que en ese momento eran territorios españoles. El proceso independentista fue largo y ha quedado marcado por hitos como la expedición de Francisco de Miranda en Venezuela en 1806, el grito de dolores del cura Hidalgo en México en 1809, o la reclamación de la independencia de Caracas en 1811, y posteriormente la actuación del Ejército de los Andes, de don José de San Martín y la gesta libertadora de don Simón Bolívar. Tal es así que al día de hoy tendríamos que hablar de los bicentenarios. A lo largo de esta tarde se realizará un recorrido por los perfiles de 3 personajes claves en las historias de la independencia de varios países sudamericanos, como son Francisco de Miranda, Simón Bolívar y don José de San Martín. Se hablará de sus secretos y curiosidades en torno a sus figuras y se traerá a colación el significado de la expedición de la Orden Jesuita. Estas actividades nos ponen a los iberoamericanos en la oportunidad de dialogar acerca de nuestras historias compartidas, la de la formación de una historia nacional en España y la irrupción de las distintas nacionalidades en las Américas. La primera Constitución española es un hito para todos nosotros y sigue vigente su legado con sus luces y sus sombras. En aquella época, los representantes de nuestros pueblos pudieron dialogar y dar a luz una nueva época, que se ha llamado la de la modernidad. Hoy, el recuerdo de sus actuaciones nos puede permitir retomar las tareas pendientes, entender nuestras dificultades y buscar sus soluciones. Quiero de igual modo agradecer muy especialmente a la Diputación Provincial por ceder estas instalaciones para este evento, el lugar apropiado para celebrar estos 200 años de alumbramientos y convivencia materializados en esta reunión cultural que trae en evidencia tantos aspectos comunes de nuestra historia. Doy pues la bienvenida a los participantes y asistentes en este evento y agradezco sinceramente, muy especialmente, a los señores expositores, ¿no? Y declaro inaugurado este evento. Muchísimas gracias. Para continuar y entrar en materia, hoy tendremos las disertaciones divididas en 2 bloques de tiempo. En el primero de ellos, de 60 minutos, donde los ponentes tendrán 20 minutos de participación máxima cada uno, y nos hablarán en primer orden don Luis Miguel Glave, que disertará sobre la vida y obra de José de San Martín. En segundo lugar, el profesor Alberto Ullón Abao, que hablará de la vida y obra de Simón Bolívar. Y en tercer lugar, don David Navarro Vela, que disertará sobre la vida del generalísimo Francisco de Miranda. Luego de concluido el primer bloque de 60 minutos de ponencias, los asistentes tendrán oportunidad de 30 minutos de preguntas que las haremos bajo la metodología de recogerlas en un impreso que se les repartió y que unos colaboradores durante estos próximos 60 minutos irán recogiendo a los efectos de que en mi condición de moderador iré haciendo los enunciados de las preguntas cuando llegue el momento a los ponentes. Luego de ello tendremos un receso de 10 minutos para que seguidamente entraremos en un bloque de 40 minutos de ponencia que iniciará el doctor Mario Velarde Ceballos para hablar sobre los secretos de los libertadores, y a continuación el profesor Manuel Pacheco Albalate, que hablará sobre los jesuitas expulsos. Sin más preámbulos y en aras del mejor uso del tiempo, invitaremos a nuestro primer ponente, el profesor Luis Miguel Glave, historiador.
Buenas tardes. Agradezco a todos los organizadores de esta reunión por haberme invitado a participar en ella. Me siento muy satisfecho de poder dirigirme a ustedes en esta tarde. He respondido además a la convocatoria de mi cónsul general en Sevilla del Perú y no podía negarme de ninguna manera. Vi la convocatoria, que me parece muy importante, muy bien sentida, muy apreciable en todo sentido. Me pidieron que hablara sobre un personaje muy importante de la historia de la emancipación americana, que es don José de San Martín. Yo personalmente no soy un especialista en la historia de don José de San Martín, ni soy un historiador dedicado a estudiar a los grandes personajes. Sin embargo, pues obviamente como historiador profesional conozco lo que significó la actuación de José de San Martín. Me interesa lo que significó esa época en la historia de mi país y de la historia de los países latinoamericanos. Pero yo lo que pensaba cuando dije, pues no puedo negarme a la invitación de mi consulado para participar en un evento importante como este, en un año importante como este, como es el año 2012, que se conmemoran 200 años de la Constitución de 1812, dije, bueno, ¿qué es lo que yo puedo decirle a las personas que me van a escuchar? ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Los historiadores que nos dedicamos a buscar información en medio de los documentos dispersos, muchos documentos, trabajando con estos papeles viejos para tratar de desentrañar la historia de nuestros pueblos. ¿Qué les puedo decir? Entonces, pues yo voy a ser un poco contestatario respecto a la convocatoria, ¿no? Voy a decirles a ustedes que lejos de tratar de subrayar los aspectos referentes a la vida y la obra del personaje que se me ha encargado biografiar o presentar ante ustedes, lo que yo quisiera es más bien decirles que no son los grandes personajes los que hacen la historia, que la historia lo que nos enseña es que son los pueblos los que hacen la historia. Son los pueblos los que llevan adelante las transformaciones, la detención de las transformaciones, los cambios, etc. Son las masas, son los seres anónimos, los seres anónimos que conforman las sociedades de nuestras historias. Y entonces, no es tanto llamar la atención sobre la obra de José de San Martín en la independencia del Perú, sino más bien señalar que el Perú, vamos a ver, voy a poner los datos fundamentales de lo que yo quiero señalarles a ustedes respecto a San Martín en el Perú. San Martín era un militar como todos los otros grandes libertadores de América Latina, ¿no? Pero estos militares tenían una peculiaridad importante, que eran militares y eran políticos, ¿no? Eran políticos que tenían una serie de lecturas, de debates sobre los cambios importantes que en ese momento se procesaban no solamente en Europa, sino como vemos, que se trataron de llevar hacia América. Y entonces, la gran virtud de San Martín fue que justamente a partir de movimientos militares importantes, que fue fundamentalmente el paso desde Argentina hacia Chile para la independización de Chile, y luego la formación de una armada para ir hacia el Perú, para la independización del Perú,
digamos que el punto importante suyo no fue tanto la habilidad militar, ¿no? El éxito militar, sino la capacidad que tuvo ese hombre para poder manejar una serie de relaciones, una serie de comunicaciones que le permitieron llevar adelante políticamente un proyecto, que era el proyecto de poder lograr la independencia americana, visto que esta independencia no era posible si no se conseguía la eliminación del poder virreinal en el Perú, que estaba asentado en ese momento en Lima. Y luego, finalmente, este hombre llega a Lima, llega al Perú, además no de golpe, sino paso por paso, y cuando llega al Perú, no se enfrenta militarmente con el poder virreinal, porque el poder virreinal había fugado, se había ido. Dejó Lima y se fue a tomar como sede virreinal el Cusco, es decir, en la zona andina central, ¿no? en la parte alta, y entonces San Martín entra por la costa, ¿no? Y se encuentra con una sociedad, unas élites que habían quedado muy desconcertadas porque el virrey, el mando fundamental, se había marchado hacia la parte alta. Y entonces allí también San Martín hace la negociación, ¿no? el diálogo que permitió que la empresa militar y política tuviera un resultado positivo, ¿no? Es decir, se proclamó la independencia del Perú. Aquí también quiero, y veo mi hora para que no me vaya a pasar, los peruanos tenemos una peculiaridad respecto a nuestros hermanos vecinos latinoamericanos. Celebramos la independencia de nuestro país el 28 de julio del año 1821, cuando don José de San Martín, el personaje que me toca a mí presentarles a ustedes esta tarde, proclamó la independencia en la ciudad de Lima. A diferencia de otros países, México, Ecuador, Colombia, Bolivia, que celebran sus independencias 10 años antes. Es decir, cuando se hizo, digamos, los primeros gritos, las primeras protestas, señalamientos de la posibilidad poco clara de lograr la independencia. O sea, cuando en el momento de la crisis de la invasión francesa a España en el año 1808 y la Constitución de 1812, en ese momento se producen un desconcierto enorme político, enorme. Y entonces en ese desconcierto político se producen unas opciones, aparecen opciones que no fueron, que no lograron concretarse. Pero estas opciones que se presentaron fueron lo suficientemente fuertes como para que el discurso de la historia, porque hay dos cosas importantes. Una cosa es la historia y otra cosa es el discurso de la historia. La manera como se nos cuenta la historia, la manera como se nos impone la historia. Y entonces resulta que la historia que había ocurrido en ese momento no fue la historia de la independencia. Ahí no se consiguió la independencia. Sin embargo, varios de los estados nacionales que surgen de este proceso complejo van a celebrar sus independencias a partir de 1809, 1810, 11, 12. Pero el Perú no.
El Perú no celebra su independencia en esa época porque no hubo un movimiento juntista, sino hasta 1814, en el Cusco, cuando los hermanos Angulo y el brigadier Mateo Pumacahua, el indígena Mateo Pumacahua, hicieron una gran revolución en 1814. Sin embargo, el Perú no ha tomado esa seña, ¿no?, como un hito para su independencia, sino que ha tomado la seña del año 1821, cuando don José de San Martín proclamó la independencia en Lima, proclama la independencia, cuando el poder virreinal seguía vigente porque el virrey no había sido expulsado, sino que el virrey se mantenía potente en la zona del Cusco. Entonces hubo que esperar entre 1821 y 1824 para conseguir la independencia. Entonces la importancia de San Martín para el caso peruano, ¿no?, es que logró sembrar, ¿no?, sembrar ese símbolo, esa seña, ese mensaje, ¿no?, integrando en la medida de lo que pudo, desde luego, porque esa época era una época muy compleja. Si esta época es compleja, esa época era todavía mucho más compleja. Y la solución de los problemas, había un gran dirigente aprista en el Perú que decía: a todas las problemáticas hay que buscarle unas solucionáticas, ¿no? Entonces, las solucionáticas de esa época eran bastante más difíciles de las que podemos encontrar hoy día. Y en ese momento, que las cosas eran muy complicadas, pues este hombre logró proclamar una independencia que en la práctica no existía, porque realmente el poder español seguía ahí, ¿no? Hubo que esperar, ¿no?, hubo que esperar que hasta 1824 entrara el Ejército Libertador desde el norte con Simón Bolívar para que se consiguiera la independencia del Perú, ¿no? Desde previa negociación famosa del encuentro entre estos dos grandes hombres que hablaron sobre a quién le correspondía, y San Martín declinó la posibilidad de él conducirlo y dejó que Simón Bolívar ingresara al Perú para llevar adelante esta gesta emancipadora. Entonces, si nosotros nos atenemos a estas evidencias históricas que tienen que ver con las grandes negociaciones entre el virrey, los representantes del virrey, los grandes generales, los generales rebeldes, los emisarios de los generales rebeldes, y proclamamos que esa es la historia, o sea, que eso es, a partir de allí es que nosotros debemos reconocer nuestras independencias y los problemas de nuestras independencias. Entonces fallamos, porque lo importante es saber qué es lo que la gente común y corriente sentía en ese momento. ¿Qué es lo que pasaba en ese momento? ¿Cómo se percibía a los españoles? ¿Cómo se percibía a las autoridades? ¿Cómo se percibía a los militares rebeldes entre el común de las gentes? La historia lo que nos enseña es que son los pueblos los que las hacen, son los pueblos, ¿no? Por supuesto, quien se pone delante del pueblo, quien logra representarlo, claro, ese es el que tiene el arte de representarlo, ¿no? En el caso de nuestro personaje, al cual estamos dedicando estos minutos de esta primera parte de esta tarde, lo que supo hacer fue negociar adecuadamente, fue un buen político que negoció para lograr pasos importantes que no se habían podido lograr en 5 o 6 años de luchas importantes. Y eso fue lo que marcó, eso es lo que lo hace grande a este personaje, ¿no? Y eso es lo que hace que el Perú sea, pues, también un país sanmartiniano, ¿no? O sea, que el Perú reconozca en el discurso posterior, como digo, en el discurso, no en los hechos históricos propiamente, sino en la manera como se reconocen los hechos históricos, el Perú reconoce su independencia a partir de lo que proclamó don José de San Martín. Aunque, como repito, la independencia no se consiguió hasta que fueron derrotados los ejércitos españoles
en el territorio andino el 9 de diciembre de 1824, ¿no? Es decir, 3 años largos posteriores a la proclamación de la independencia por parte de San Martín. Me quedan 5 minutos, pero no los voy a usar todos. Entonces, lo importante, el mensaje que yo les quiero dar para resumir esta pequeña charla, ¿no? es decirles que me motivó la invitación a hacer la siguiente reflexión. La acción de las personas, que vamos a llamar personajes de la historia, sus luces, sus sombras, sus contradicciones, ¿no? Es algo fundamental, como nuestras vidas. Nosotros somos seres fundamentales, ¿no? O sea, nosotros no nos explicamos por nadie, somos nosotros los que nos explicamos por nosotros mismos y somos nosotros los que tenemos que juzgarnos en nuestros errores y en nuestros aciertos, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros tenemos que pensar en lo que nosotros hacemos, tenemos que pensar que no somos nosotros algo especial o único, sino que somos parte de un mundo colectivo, ¿no? Y que entonces son los pueblos los que hacen la historia, son los pueblos los que la cambian, son los pueblos los que deciden el momento en el cual se puede lograr algo o no se puede lograr algo. Ahí ayuda desde luego la lucha, la actividad de un personaje importante, como es en este caso la actividad de José de San Martín, que logró independizar Chile, llegar al Perú, proclamar la independencia y luego retirarse frente al avance de las tropas de Simón Bolívar, que proclamaba la necesidad de llevar adelante eso y no necesitaba la ayuda de José de San Martín. Entonces, es un político y es un militar. Sin embargo, lo que ocurría en ese momento en América, lo que ocurría en Sudamérica en ese momento, es que las condiciones en las cuales se vivía, las mentalidades que en ese momento se llevaban adelante, eran circunstancias generales que hacían que esos pueblos demandaran que se llevara adelante un cambio que se concretizó fundamentalmente en la aparición de un republicanismo, que es el republicanismo que nos ha alumbrado desde esa época hasta la actualidad. No es que fuera ese el camino acertado o el camino equivocado, ese es el camino que se eligió y el camino que se consiguió. Y ahora, para ya rematar esta pequeña charla, y ahora ese camino recorrido a los 200 años es un buen momento para reflexionar sobre los aciertos que se hicieron en ese momento, los errores que se cometieron en ese momento, las marginaciones que se hicieron respecto a quienes participaban y quienes no, quienes se llevaron la parte más importante del éxito de aquello, quienes perdieron con aquello, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia es una permanente transformación. Y entonces ahora, en este inicio del siglo XXI, esos libertadores que fueron capaces de enfrentarse a una circunstancia terriblemente revuelta, terriblemente compleja, como fueron esos años, ¿no? Nos dejen la consigna, nos dejen el testigo de la carrera de postas que es la historia, para que nosotros la tomemos y sepamos que desde luego este momento no es el momento más fácil, ni es el momento más simple, ni es el momento menos revuelto, y que en este momento también hay que enfrentarse a estas circunstancias sabiendo que se pueden proponer cosas nuevas, que se pueden proponer cambios importantes, que es necesario hacer esos cambios importantes en este momento, y que no van a ser 1 o 2 personas alumbradas los que lo lleven adelante, sino que van a ser los pueblos los que se pongan en pie para enfrentar las dificultades que ahora tenemos en el siglo XXI. Muchas gracias. Corresponde el turno de ponencia al profesor Alberto Gullón Abao para disertar sobre Simón Bolívar.
Bien, buenas tardes, excelentísimo, ilustrísimo señor. Señoras y señores, me van a permitir, antes de comenzar a hablar de don Simón Bolívar, una pequeña reflexión sobre qué conmemoramos, ¿no? Realmente. Pequeña, pero compleja. Compleja en el sentido de que se habla de la Constitución de las Cortes de Cádiz, pero realmente estamos celebrando algo más que tiene que ver evidentemente con las independencias americanas. Eso que aparentemente puede ser contradictorio, tienen como base de unión ideas que se van a expresar a un lado y a otro del Atlántico. Y esas ideas liberales las que realmente confluyen en las independencias, en la Carta Magna de Cádiz, y lo que le hace realmente tener una unidad a estas conmemoraciones. Pero la conmemoración también es una oportunidad, no solo histórica, de reconocer nuestro pasado como algo distinto, pero también como algo común. Es también una oportunidad que debemos aprovechar, sobre todo hoy, para unir lazos y reforzar desde luego la comunidad hispanoamericana, que creo desde mi punto de vista que no se está haciendo, sinceramente. Sin entrar en más preámbulo y siendo mucho más bien mandado, como se dice en mi tierra, ¿no? En el sur, que el profesor Luis Miguel Glave, yo voy a hablar un poquito más sobre la figura, ¿no? En un sentido más clásico del término de Simón Bolívar, ¿no? Don Simón, desde luego, no es un criollo en el sentido puro del término. Si nos atenemos a que es un hijo de español nacido en América. Bolívar realmente es descendiente de los primeros pobladores españoles, o sea, 30 años de la fundación de Caracas ya había Bolívar en el territorio americano. Y estos pobladores fueron constitutivos del Nuevo Mundo, o sea, participan activamente sus ancestros en todo tipo de funciones al servicio de los reyes, tan destacados, por ejemplo, como Felipe II, ¿no? En donde encontramos Bolívar trabajando para ello. Posteriormente, la familia de Bolívar se unió a los Palacios Aguirre, también antigua, ilustre familia que aparece en el Nuevo Continente a mitad del siglo XVII. Luego, estamos hablando de aquellos hombres, hijosdalgos en muchas ocasiones, que no encontraron un espacio en la España moderna frente a la instauración de un poder centralista controlado por un rey, que tuvieron que buscar nuevos espacios de poder en las nuevas tierras americanas y que hicieron a América, América como es. O sea, ya esta gente trabajaron y fueron americanos realmente, constituyeron la propia América. A fines del siglo XVIII, es cierto, nace don Simón Bolívar, cuarto hijo de Juan Vicente Bolívar Ponte y María Concesión Palacio. Y también es cierto que a los 9 años pues, se quedó huérfano, ¿no? Realmente. Eso debió ser, y de hecho parece por su biografía y por los biógrafos que han trabajado, que fue bastante duro, ¿no? Sobre todo porque cayó en manos de un tío con el cual no se llevaba relativamente bien. Pero eso también posibilitó otras cosas. Posibilitó el hecho de que Simón tuviera que estudiar en sitios alejados de lo que es la propia familia y tuvo la suerte de tener tutores excelentes. Entre ellos yo destacaría o señalaría 2 figuras en América y una en España. La figura, o una de las principales figuras que yo destacaría en América sería Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, que realmente era profesor de la escuela pública de los Cabildos de Caracas, pero que va a participar en el levantamiento de Gual y España en 1797. O sea, Simón va a empezar a beber, a chupar de esos ambientes de revolución preexistente antes de la llegada del 12, por supuesto, en América. Y como muy bien ha dicho el profesor Glave, que no es fruto de una sola persona, sino que es fruto de un pueblo, es fruto de la nación, del ambiente en ese momento estable. Luego aquí tenemos un caso, por ejemplo, el de Simón Rodríguez, que era un movimiento organizado ya en el 97 que planteaba una América española con una formación de gobiernos republicanos y la igualdad de sus habitantes sin distingo de raza o condición social. Os puedo asegurar que es una auténtica revolución en ese sentido, ese pensamiento en la época. Os retrotraigo la Constitución de Cádiz, en donde, por supuesto, los esclavos siguieron siendo esclavos. No os quepa la menor duda. O sea, por muy avanzada que pareciera la Constitución de Cádiz en ese aspecto, tenía y pensaban como hombres de la época y con intereses de la época, como locos. Y así es como la tenemos que enjuiciar,
como historiadores en ese sentido, como historiadores críticos, ¿de acuerdo? Un segundo personaje interesante en la formación inicial de don Simón Bolívar, desde luego, fue Andrés Bello. Bueno, hablar de Andrés Bello, uno de los mejores o de los, digamos, más destacados humanistas de América Latina, yo creo que sobra. Lo que sí es cierto es que le daría clase de historia, de cosmografía en la Academia de Matemáticas, ¿no? Y Andrés Bello, entre otras cosas, es uno de los principales o uno de los que participó activamente precisamente en los sucesos revolucionarios que dieron inicio a la independencia de Venezuela, ¿no? Con lo cual vamos viendo cómo realmente Simón va bebiendo de su época, de su tiempo, pero además con personajes, de alguna u otra manera, que son por lo menos artífices de un pensamiento de independencia, de un pensamiento de que había una opresión clara en el continente americano por las políticas de los españoles en aquellos momentos. El tercer, y no menos importante, digamos, maestro que yo detesto o que creo que tiene una gran influencia en Simón Bolívar y que él mismo lo dice además, en este caso es español, porque él cuando viene a España a completar sus estudios se va a quedar en la casa del marqués Jerónimo de Ustariz, a quien Simón Bolívar le va a llamar tutor, incluso padre, y en cuya mansión va a residir en algún tiempo. En una carta precisamente que dirige a Santander, Bolívar le diría: bajo la sabia dirección del marqués de Ustariz, ciertamente que no aprendí de la filosofía de Aristóteles, ni de los códigos del crimen o del error, o sea, derecho, ¿no? Básicamente, no. Yo lo que aprendí fue a leer a Locke, a Condillac, a Montesquieu, a D'Alembert, a Rousseau, a Voltaire. O sea, se formó plenamente con la Ilustración europea. Si a ello le sumamos los numerosos viajes que Bolívar hizo por Europa, evidentemente nos vamos a encontrar a un hombre ilustrado, un hombre formado, un hombre que no es militar, pero que estuvo en los cuerpos y en los batallones de voluntarios, que de ahí es donde sale buena parte del ejército revolucionario americano, nunca debemos olvidarlo, y ha sido menospreciado en muchas ocasiones las milicias que eran el ejército americano propiamente dicho, en muchas ocasiones, y por lo tanto esa formación es la que va a ir configurando poco a poco a Simón Bolívar. Además de eso, es el momento en donde Simón encuentra a su mujer. Un momento que yo también creo que es importante porque empieza a tener una cierta estabilidad en ese sentido, pero lamentablemente a la vuelta a Venezuela fallece la señora y el impacto es fuerte. Tan impacto que se recoge, por decirlo de alguna manera, inicialmente y posteriormente decide ir a Europa y viajar por Europa en un segundo viaje. Y ahí, en ese segundo viaje, cuando vuelve a encontrar a uno de sus maestros, a Simón Rodríguez, conocido por Robinson en los círculos independentistas, y que junto con él se dedica a recorrer toda Italia, toda Francia, y escriben sobre las lecturas de los clásicos y se forman y se ilustran en ese momento, con un gran amplitud. Es el momento también de cuando llegan a Roma, cuando Simón Bolívar jura, por decirlo de alguna manera, hace el juramento de la libertad de su patria. Un juramento que viene a decir: juro delante de usted, juro por Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por la patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que no haya roto las cadenas que nos oprimen por la voluntad del poder español. Más allá de las frases, más allá de lo que significan, por decirlo de alguna manera, esas 4 o 5 frases, lo cierto es que lo cumplió, y lo cumplió hasta el final, con más éxito o con menos éxito, con mayores sombras o con menos sombras, con luces, con menos luces, pero desde luego a eso dedicó su vida indiscutiblemente don Simón Bolívar. Una vez en Venezuela, en 1806, se dedicó a administrar por supuesto, los negocios de la familia y se unió a las causas revolucionarias. Como ya sabemos, y el doctor Luis Miguel Clave ha comentado ya, los acontecimientos que se van a desarrollar en España van a desencadenar una serie de reacciones juntistas en toda América. No voy a profundizar en ello, pero sí es verdad que desde luego era un ambiente poco propicio para enfrentar situaciones de crisis, y lo que sí es cierto es que fue una circunstancia que ayudó a precipitar los acontecimientos a favor de la independencia. O sea, lo que ya sí estaba gestado, lo que ya hemos visto que hay muchas sublevaciones, hay mucho, por decirlo como mucha base
mucho volcán, mucho magma por debajo, el hecho de la caída de los reyes bajo los franceses en un momento determinado posibilitó que ese magma surgiera, posibilitó que ese volcán estallara de alguna u otra manera y se precipitara por toda América. En el caso de Caracas, en 1809, los despachos oficiales que anunciaban la creación de la Junta Central de España e India, que terminó instalándose en Sevilla, como ya sabemos, hizo que hubiera un cierto, como diríamos, una cierta desinformación, porque la información que llegaba de Europa llegaba tarde. Es en ese momento cuando llega el mariscal de campo Vicente Emparán en calidad de capitán general de Venezuela y gobernador de Caracas. Y rápidamente se corre la voz, precisamente por esa turbia información, por eso de que la información llega de una manera distinta, de que viene el francés representado por el afrancesado, por alguien que va a apoyar a Francia. En este panorama de incertidumbre reinante, son los miembros del Cabildo de Caracas los que decidieron constituir, y ojo, una junta conservadora de los derechos de Fernando VII. Para nada hablamos de independencia en este primer momento. Lo que sí es cierto es que ese acto va a terminar precisamente por ese magma del que hablamos antes, por esa revuelta de las que había antes, por esa aparición de gente que es más radical hasta cierto punto en su idea, va a terminar en la firma del Acta de la Independencia y en la constitución de la Primera República en Venezuela. El nuevo sistema de gobierno, desde luego, empieza a crear unas expectativas en todos los sentidos y rápidamente va a enlazar y va a conectar con los ingleses. En concreto, el almirante Alexander Cochrane oferta la corbeta Wellington para hablar con el Cabildo de Caracas y mandan ese nuevo gobierno que se está montando en Venezuela, va a mandar una expedición en donde nos van a encontrar precisamente a Andrés Bello, antiguo maestro de Bolívar, a Bolívar de nuevo, como es lógico, y a Luis Méndez. Y van a Inglaterra. La postura británica fue clara desde un primer momento, dando a entender a la delegación venezolana que si bien simpatizaban con Venezuela, no lo iban a apoyar claramente. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque realmente estamos, y hay que entender la geoestrategia del mundo en ese momento, y hay que entender las luchas entre Francia e Inglaterra en ese momento, y hay que entender que los ingleses están atacando en Europa a los franceses y al ejército francés y necesitan el apoyo también de los españoles. Os recuerdo que la tan cancareada resistencia de la ciudad de Cádiz la hubo, y fue cierto, y no entraron los franceses, pero tenían una flota inglesa en las puertas que les abastecía y que defendían plenamente la ciudad. Así también defiendo yo la ciudad. Las cosas hay que entenderlas desde esa perspectiva, porque si no, acabamos con los tirabuzones que hacían las gaditanas con las bombas de los franceses, que bueno, cayeron 3, pero bueno, realmente en ese sentido hay que tener un poco las cosas claras, ¿no? Entonces, a pesar de que no cumplieron todos los objetivos, lo que sí es cierto es que lograron compromisos importantes, sobre todo porque aparece una figura en ese momento. Esa figura es la de Francisco Miranda, que va a hablar el siguiente ponente, ¿no? Francisco Miranda, con quien Bolívar empezó a mantener contacto, Francisco Miranda, con quien va a fomentar una participación discreta en las negociaciones, y Francisco Miranda que consigue de alguna u otra manera sacar algo de esas negociaciones. Con la vuelta a Venezuela, que hace Miranda casi inmediatamente, aparece en escena otro Bolívar, un Bolívar militar, un Bolívar administrador, un Bolívar que no tiene cargo en un ejército de dotación, un Bolívar que es un militar de milicias, y que no tiene una formación militar, a diferencia de, como muy bien ha dicho don Luis Miguel Glave, por ejemplo, San Martín, ¿no? Que sí es un soldado del ejército español, ¿no? En el caso de Bolívar no es así. No es así ni mucho menos, ¿no? Y entonces, a pesar de eso, tiene una excelente formación. Luego había que replantearse cómo funcionan los milicianos y qué función cumplían esos milicianos en la defensa de América a fines del siglo XVIII y principios del XIX, ¿no? Entonces, lo que sí observamos que en esa primera república tuvo sus claros y sus oscuros, como pasa con todos estos señores, ¿no? Por un lado, exitosas gestiones realizadas para la llegada de Miranda a Venezuela, ¿no? Porque apoya, entre otras cosas, a que aparezca. Y por otra parte, el bautizo militar en la ciudad de Valencia, que la toma, ¿no? Pero también va a sufrir derrota como la del
pérdida del puerto de Caballo o algún oscuro más que claro, como es la entrega de Miranda al general Monteverde. Mucho se ha escrito de ello, pero hay un testimonio incuestionable. Hay una carta del general Monteverde que dice: debe satisfacer el pedido del coronel Bolívar como recompensa al servicio prestado al rey de España con la entrega de Miranda. O sea, dudas no hay en ese sentido, o por lo menos en la carta para el general Monteverde no lo había, desde luego. Bolívar se instala en Cartagena y allí escribe un manifiesto, el Manifiesto de Cartagena de 1812, en donde empieza eso, a germinar, influenciado indiscutiblemente por Miranda. Volvemos otra vez que no es un individuo, sino es la masa, es la gente, es la idea que subyacen en ese conjunto, influenciado por Miranda, precisamente en crear una América unívoca, una única América en ese sentido. Y aquí empieza a aparecer algo ya de ello, ¿no? Lo cierto es que Miranda entra en el ejército de la Nueva Granada, conquista, o digamos gana en la batalla de Cúcuta, y se introduce en Venezuela y conquista Caracas en 1813. Y entra la Segunda República. A partir de ese momento vemos otro Miranda, ya no solo un Miranda militar, sino que vamos a ver un Miranda administrador, un Bolívar administrador. Un Bolívar que se va a encargar de establecer un régimen militar mediante regulaciones, que mantiene el consulado, que ofrece la nacionalidad a cuantos extranjeros quisieran colaborar con las causas republicanas. Es entonces cuando aparece precisamente otro personaje, otro líder de la revolución, otro jefe patrio, que es Boves, el general Boves, que a la postre sería quien exiliara a Bolívar, ¿no? Boves, que es el famoso León de los Llanos, con sus llaneros, que hace retroceder a las tropas de Bolívar, que hace que se vaya Bolívar de Venezuela y que sirve al rey de España. Es en ese momento, y quizás una etapa clave en la formación del pensamiento de Bolívar. Bolívar se refugia en Jamaica y en Haití. Es verdad que escribe la carta de Haití antes de llegar la carta de Jamaica, antes de llegar a Haití. Pero lo cierto es que Haití, desde un punto de vista, y aquí quiero partir una lanza por ella, es la gran olvidada en todos estos procesos de la independencia. No hemos celebrado nada de Haití, no hemos hablado para nada de Haití. Y lamentablemente he de decirlo así, porque es un país de negros. Es un país que no importa en la comunidad internacional. Y sin embargo Haití es una pieza clave en la independencia de América, y especialmente en el Caribe. Es Haití el que vuelca los esfuerzos. Es Haití el que va a ayudar a Bolívar, el que va a recoger a toda esta gente exiliada. Y es Haití quien potencia de alguna u otra manera todos estos procesos desde el Caribe. Y sin embargo son nuestros hermanos olvidados. Y digo hermanos porque son latinoamericanos, así de claro, ¿no? Lo cierto es que en esa carta, John Lynn, que es un historiador reconocido como quizá uno de los mejores estudiosos de la independencia, nos dice, entre otras cosas, que Bolívar no copia la Ilustración, que Bolívar lo que hace es aportar a la Ilustración, o sea, ha recogido, ha hecho un crisol y hace algo distinto, un pensamiento distinto. Y ese es el aporte de Bolívar más importante, como antes decía nuestro compañero Luis Miguel Glave. O sea, la ideología, el pensamiento, ese pensamiento que pasa por hacer una gran Colombia, o sea, que pasa por hacer la unidad de América Latina. Yo he escuchado muchos autores que dicen, como los norteamericanos, como los... No, para nada, para nada. Tiene clarísimo, porque él cuando habla en un momento determinado, en la conferencia de Cúcuta, habla en un momento determinado, tiene claro cuáles son los problemas que también hay para hacer esa unidad. Con lo cual nos encontramos, por lo tanto, un gran conocedor de su momento, un gran reflexionador de ese momento histórico, ¿no? Para garantizar la libertad de aquella gran Colombia, Bolívar considera vital, desde luego, conseguir cuanto antes el control sobre Venezuela para impedir que los españoles la utilizaran como puesto de avanzada en tierra firme. Y así, desde Haití precisamente parte y llega en 1816 a la isla Margarita, y 2 años después, en 1818, podíamos decir que desde luego las victorias empiezan a decantarse sobre toda América en sentido de los ejércitos llamados patrióticos. Es a partir de ese momento
cuando prácticamente el avance sobre el continente americano es incuestionable por parte de Bolívar y Francisco de Paula San Martín desde la Nueva Granada. Y desde ese momento, con esa pinza, con esos ejércitos, prácticamente el ejército español en la zona va a ir retrocediendo continuamente. En estos años de frenético contienda y sucesos y sucesivas victorias es cuando precisamente en 1819 Bolívar junta ese Congreso de Angostura. Y en ese Congreso de Angostura es donde elabora precisamente y establece lo que es ese pensamiento. Lo leo, si me permitís, en 2 minutos. Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo, ya que tiene su origen una lengua, una costumbre y una religión. Debiera, por consiguiente, tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse. El panamericanismo puro y duro en el discurso de Angostura de Bolívar, que no es propio ni único de él, como ya he dicho anteriormente. El resultado de todo este congreso, como sabemos, es el nacimiento oficial de la República de Colombia, en el Congreso de Cúcuta estamos hablando, en donde se establece Nueva Granada y Venezuela, en concreto 3 departamentos, Cundinamarca, Venezuela y Caracas. Durante los siguientes años, la oposición realista fue completamente eliminada en la zona y el levantamiento de riego de las cabezas de San Juan, que hay que ver también lo que está pasando en la otra parte del Atlántico, la propia situación de la península en ese momento va a facilitar el avance de las denominadas tropas realistas, el desequilibrio de las tropas realistas. Y esto va a permitir precisamente, entre otras cosas, a los ejércitos liberadores avanzar. El siguiente paso, por supuesto, Perú, que había declarado su independencia, como muy bien ha dicho nuestro compañero y amigo, en 1821, tras el desembarco del general José de San Martín en Paracas y la toma de Lima. Lo cierto es que la conferencia de Guayaquil, a la cual ha hecho referencia, es una conferencia en donde no sabemos realmente qué pasó. Intuimos, pero no sabemos qué pasó realmente. Hablaron ellos, con lo cual no lo sabemos realmente. Lo que sí sabemos es que el ejército de San Martín estaba bastante desgastado por el paso del tiempo, mientras que Bolívar, como bien ha dicho, venía por el norte y venía después de varias victorias con bastante fuerza y hombres, como es lógico. Pero además hay un hecho que va a pasar a continuación, y es que el Alto Perú, Bolivia, va a quedar independiente después de todo este proceso. Ya los argentinos, si me podéis permitir utilizar el nombre de argentino, ya los porteños intentaron desde el virreinato, desde la creación del virreinato de Buenos Aires, quedarse con la parte de La Plata que le correspondería al Alto Perú. Es cuando menos sospechoso de que quede por lo menos como un país independiente, de que Bolívar en un momento determinado decida el Congreso que sea un país independiente, aunque hay que dar las incógnitas, pero hay algunos autores que ya hablan de ello. Lo cierto es que en el Congreso peruano va a nombrar a Bolívar como dictador. Y si hemos de ser ciertos, si hemos de analizar un poco, más que otra cosa, la actitud y la actividad de Bolívar en el Perú, desde luego ha actuado como tal. O sea, fue un auténtico dictador en el sentido amplio del término. O sea, no tuvo problema y se caracterizó su gobierno, entre otras cosas, por una gran represión en Perú. Y la hubo, con determinados dirigentes y con sus propios opositores. Bolívar en ese sentido no distinguía tanto como nosotros podíamos pensar. A la par que ejerció una gran injerencia dentro del recién formado Poder Judicial y en la elección al Congreso. Simplemente unos datos. Durante este periodo, el Congreso autoriza la salida de 6.000 soldados peruanos a la Gran Colombia. Acordó la entrega de premios a los militares vencedores. Retiró a los municipios el derecho de elegir las autoridades y poco después decreta que los prefectos convoquen a los colegios electorales de las provincias para que cada una apruebe directamente la Constitución vitalicia elaborada por Simón Bolívar, que lo nombraba como presidente vitalicio, cargo que no ha aceptado, que todo hay que decirlo, pero que se elaboró y se hizo. Y es en ese momento cuando, posteriormente,
en 1827 se va a nombrar presidente del Perú al general Andrés de Santa Cruz, ¿no? Realmente. Lo cierto es que Bolívar salió y no volvió al Perú, ya no volvió. De hecho, después de todo este proceso, lo que encontramos es que, desaparecido el enemigo común, estallan las rivalidades entre los generales de la Revolución, como era normal. Son caudillos, son hombres de guerra en ese momento, y hay que interpretarlo de esa manera, aunque también son políticos. Estos conflictos van a terminar por destruir, desde luego, las perspectivas de la Unión Sudamericana, que había vaticinado ya Bolívar, como anteriormente dijimos, ¿no? Tras su regreso a Venezuela, parte a Santa Fe de Bogotá, y en la convención que se reunió en Ocaña nos vamos a encontrar claramente tres líneas o tres grupos, por decirlo de alguna manera. Unos que eran los que seguían a Francisco de Paula Santander, vicepresidente de la Gran Colombia, que eran centralistas, o sea, gente que pensaba federalistas, gente que pensaban en un gobierno federal, en un gobierno de provincia con una participación amplia. Aquellos que eran centralistas, representados precisamente por la figura de Bolívar, y por último, aquellos que podíamos decir independientes. Ni uno ni otros tuvieron fuerza suficiente y la acción fue retirarse. Bolívar y sus seguidores se retiraron de Ocaña, con lo cual la reunión quedó sin quórum reglamentario. ¿Qué hizo Bolívar? Pues inmediatamente, creyendo que su acción podría imponer orden y mantener la unión de la Gran Colombia, lo que va a hacer es que se declara el mismo dictador. Dictador en ese sentido que tuvo una respuesta importante por parte de los otros libertadores también, como es lógico. Tanto es así que se va a llevar un atentado contra la vida del propio Simón Bolívar, que se llama la Conspiración Septembrina, de la cual resultó ileso gracias a la ayuda de su compañera sentimental que percibió y vio cómo era el tema. Después de estos hechos, la represión de Bolívar fueron bastante dura, especialmente con el grupo de los santanderinos. Incluso Santander se tuvo que exiliar. Bolivia va a seguir gobernando en este ambiente enrarecido, acorralado por las disputas, sufriendo tuberculosis y con revueltas continuas, con lo cual la situación ya se estaba convirtiendo en insostenible. Además, Perú se declaró en contra de Bolívar, presidente José de la Mar invadió Guayaquil, Antonio José de Sucre en la batalla de Tarqui va y vence a la Mar. O sea, nos encontramos por lo tanto una situación de revuelta generalizada. Y Venezuela al final va a proclamar su independencia el 13 de enero de 1830 con José Antonio Paz, cuando José Antonio Paz ocupa la presidencia y destierra a Simón Bolívar. Solo, con su sueño roto y camino al exilio, va a morir en la Quinta de San Pedro Alejandrino, cerca de Santa Marta. Muchas gracias. Para continuar, luego de la exposición sobre Bolívar, tenemos a don David Navarro Vela, dirigente de la Plataforma Mirandina y Bolivariana de Cádiz, quien disertará sobre Francisco de Miranda. Señor cónsul, señor vicealmirante, diputados, si no lo encuentro, profesores, amigos todos, muchas gracias por venir y por asistir. Pues voy a intentar hacer lo mejor posible para que el nutrido grupo que se encuentra hoy aquí con nosotros intente conocer, dentro de lo que se pueda, lo máximo posible, al personaje invisible, que ahora se verá, como he titulado la exposición sobre Miranda. De todas formas, voy improvisando, no te preocupes. A Miranda lo han definido distintos historiadores y la historia misma lo definieron como el venezolano universal, pero sobre todo como el precursor. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, precursor lo viene definiendo como el que precede o va por delante. Y en su segunda acepción, quien profesa o enseña doctrinas o acomete empresas
que no tendrán razón ni hallarán acogida, sino en tiempo venidero. Evidentemente, además de precursor, está incluido dentro del grupo de próceres que fueron pasando a la historia por sus logros de independizar a los pueblos de Latinoamérica del yugo español. Después de esta breve introducción, pues voy a basar mi intervención, igual que el compañero Alberto, en definir al personaje en sí. Francisco de Miranda, o Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez, nació en Caracas el 28 de marzo de 1750. Fue hijo de padre canario, concretamente de la Orotava, y de madre caraqueña, aunque su madre también tenía ascendencia de Canarias. Fue el primogénito de 9 hermanos y su padre tenía la intención de siempre de que sus hijos recibieran una vasta educación. Su educación fue abarcando desde geometría y matemática hasta latín o metafísica. El 25 de enero de 1771, en vista de que las cosas no estaban muy bien en Venezuela, Miranda decidió irse rumbo a Europa y parte del puerto de La Guaira el 25 de enero de 1771, cuando apenas contaba 21 años. Imagínense hacia dónde partió y cuál fue la primera tierra que pisó Miranda en su viaje universal. Fue Cádiz. Llegó a Cádiz y después lo abordaré con más detalle el día 1 de marzo de 1771. A continuación verán otra parte en la que he diferenciado la exposición, en la que voy a tratar sobre el perfil de Francisco de Miranda. Francisco de Miranda puede abarcar una vida de novela. Si algún privilegiado o mente lúcida que hubiera en Hollywood, si es que la hay, se diera cuenta del material tan magnífico que pudiera contemplar la vida de Miranda, sería una vida plenamente novelesca y plenamente hollywoodiana, ¿no? Porque 66 años que le contemplaron de vida dieron para mucho y para más. Fue ilustrado, cultísimo, libertino, extremadamente educado. Eso hacía que despertase admiración entre las mujeres y mucho respeto entre los hombres. Era religioso, pero de una forma muy particular, muy sui generis, porque nunca tuvo apego a la Iglesia. Ser ateo en aquella época garantizaba tener diversos problemas que garantizaran mucha problemática, incluso la muerte, ¿no? Siempre que llegaba a un nuevo lugar, compraba un mapa del sitio, hablaba con sus habitantes sobre sus costumbres, visitaba museos, bibliotecas, universidades. Para aquel que no lo sepa, participó en 3 procesos históricos que cambiaron la historia del mundo, como fueron la independencia de los Estados Unidos, Revolución Francesa e independencia de Venezuela. Es el único americano que tiene grabado su nombre en el Arco del Triunfo de París. En su agradecimiento, Francia grabó su nombre en el Arco del Triunfo junto a todos los participantes en aquella historia, ¿no? En sus 66 años de vida llegó a acumular más de 6.000 libros. Y ya no sé a saber que fue la persona que contó con una biblioteca de mayor densidad. No había nadie que tuviera una biblioteca mayor que él. Es más, donde fuese iban cientos de baúles albergando toda su biblioteca. Dominaba el francés, inglés, alemán, ruso, italiano, conocía el árabe y traducía latín y griego. Tenía tal amalgama de idiomas que llegaba un momento en que ya no sabía hablar español, con lo cual llegaba a tener una cierta dificultad a la hora de expresarse cuando llegaba a sitios donde tenía que utilizar el castellano, ¿no? O el español. Tocaba la flauta traversa y el piano. Este hombre daba para todo. Igual conocía lenguas que conocía todas las partituras de Haydn, al quien admiraba profusamente y que no paró hasta que no consiguió reunirse con él y tocar con él. Y también
a Boccherini. Se sospecha o se intuye que cuando, antes de entrar siempre en batalla, lo que hacía es que tocaba piezas de Boccherini con su flauta traversa. Eso parecía que le infundía más ánimos de la cuenta, ¿no? A Miranda se le puede considerar el precursor del proceso de independencia americana del Imperio Español, porque fue el primero que inició la locomotora que llevaba a los vagones detrás con todas las ideas de independencia de Latinoamérica del colonialismo español, ¿no? Pero había un lema que tenía muy claro. Lo tenía en latín, pero lo tenía muy claro. Patria cara, carior libertas. Que traducido resulta, la patria es querida, pero lo es más la libertad. Patria, pero no a cualquier precio. A lo largo de su historia, a lo largo de su vida, de sus 66 años de vida, llegó a conocer a personajes como Washington, Napoleón, Jefferson, Robespierre, que no le causó muy buena impresión, Potemkin, Hayden, William Pitt, incluso los libertadores que trató, aun teniendo una diferencia de edad notable, Bolívar, San Martín, Sucre, O'Higgins. Llegamos a tener tal conocimiento de las inquietudes de Miranda que fue en 1790 Miranda presentó a las autoridades inglesas un proyecto para construir el canal de Suez. Perdón, el canal de Panamá, Canal de Panamá, con planos, estudios detallados, geometría, toda la base para que se construyera ese canal. Adivinen quién fue quien construyó el canal de Panamá 130 años después. Estados Unidos. Fue el fundador de la logia Los Caballeros Americanos, aprovechando su estancia y vivencia prolongada en Londres. Él consideraba su casa, dentro de todas las viviendas que tenía, de todas sus ciudades que había conocido, pues el Grafton Way, en Londres, lo consideraba como su hogar. En esa misma ciudad publicó el diario El Colombiano, editado en español, el cual recogía los anhelos libertarios hacia su añorada Venezuela y a los estados sometidos al colonialismo español. Fue perseguido toda su vida. Lo acusaron de conspirador, libertino, la Iglesia iba detrás de él por sus lecturas, digamos, irreverentes, y tuvo que adoptar distintos alias. Según el país donde se encontrara, tenía un alias distinto. Pues se llegó a llamar desde Megan, Megat, Coronel Mirandou, Eleuteriaticos, que es el nombre con el que tenía de alias para hacer cartas, redactar escritos y demás. Y, lamentablemente, en España también tuvo que llamarse José de Amindra, que fue su último nombre conocido antes de fallecer por estos lares, ¿no? Aquí hubiese puesto, pero se lo digo yo, una iconografía en la que se veía a Miranda con un apartado nuevo que es Miranda y las mujeres. Miranda tenía una especial predilección por las mujeres y tenía una cierta reciprocidad de las mujeres hacia él. Aunque no se conoce con certeza ningún tipo de retrato fidedigno en el cual se dijera este es Miranda, por diarios de terceros se podría decir que Miranda era alto, robusto, blanca tez, ojos castaños, nariz recta y respingada y pelo recogido en cola y blanco, así como yo. La combinación de educación exquisita, más porte, más elegancia, era un sibarita de todo lo que el vestuario, más hombre de mundo, más la estatura y don de lengua, hacía que causara furor entre el sector femenino. Los programas del corazón se los rifarían hoy en día. Se conocen múltiples amantes por los distintos países que recorría. Por aquello decían de... Y mira que no era marinero. Ya habíamos dicho que visitaba lugares que cultivaran su mente, pero no solamente era la mente. Era asiduo a recorrer los lupanares de cada zona que visitara. Entonces,
Miranda no solamente cultivaba la mente, sino también el cuerpo. Catalina de Rusia, Catalina II, se encaprichó de él y dicen las malas lenguas y las buenas también que le convirtió en su amante cuando contaba la zarina a la edad de 58 años. O sea que despertaba furor en todas las edades. Pero Miranda no solo le atraía al físico de las mujeres, sino que les tenía un profundo respeto. En 1792 mandó carta a la Convención Nacional Francesa, concretamente a Pétion, inquiriéndole el por qué no existía una legislación que diese los mismos derechos a los hombres y a las mujeres. No había las mismas libertades para los hombres y las mujeres. Eso está recogido y así se corrobora. Y fue una inglesa, Sarah Andrews, la cual fue su ama de llave durante los años de residencia en Londres, que no su esposa, porque nunca se llegó a casar, la que fue madre de sus dos hijos, Leandro, que nació en 1803, y Francisco Pancho, en 1806. A continuación hablaré de otro apartado que es la Colombella. Colombella, que son los documentos relativos a Colombia. El 26 de enero de 1771, Miranda empezó un diario de viaje que luego sería histórico con la siguiente anotación. Nos hicimos a la vela de La Guaira para Cádiz en la fragata sueca Prince Frederick. Fue el comienzo de una colección de 63 volúmenes que estaban divididos en 26 tomos sobre viajes, 18 sobre Revolución Francesa y 19 sobre negociaciones, la cual fue declarada en 2007 por la UNESCO como parte de la memoria del mundo. Tenía tan claro su proyecto sobre Colombia que tenía trazadas en su diario las líneas maestras de tan ambicioso plan. El territorio abarcaría desde el río Mississippi hasta el Cabo de Hornos. En 1806 desembarcó en vela de coro con la intención de conseguir la independencia de Venezuela enarbolando la bandera que actualmente distingue al país, así como a Colombia y Ecuador en los días de hoy. Posiblemente en ese viaje introdujera la imprenta, sin saberlo, en Venezuela. Ideó constituciones, leyes, sistemas de protección social, hospitales, escuelas, vías de comunicación. Lo tenía todo tan claro que lo tenía todo estructurado, jerarquizado y planteado. Le dio estructura de monarquía, y la cual sería presidida por un emperador con el título de Inca. Ahora voy a hablar de, intentaré ser lo menos hooligan posible, de Miranda y Bolívar. Lo siento, Alberto, pero tenía que tocarlo. Mucho se ha escrito sobre la relación entre Miranda y Bolívar. Ellos se conocen en Londres en 1810. Miranda contaba con 60 años y Bolívar con 27. La edad era con una diferencia notable, pero los ideales eran los mismos. Mantuvieron durante 2 años una estrechísima amistad. Una vez en Venezuela, y Miranda, como general en jefe de los ejércitos, confió el mando de Puerto Cabello a Bolívar, que el cual, tras luchar con mucha voluntad y esfuerzo, pierde la ciudad. Y además lo lamentó profundamente, como así constan las cartas que le dirigió a Miranda, diciendo todo el esfuerzo y toda la pena que le había causado la pérdida del puerto, ¿no? Pero casi simultáneamente, Miranda pactaba una capitulación con Monteverde. Se interpretó el acto como una traición a su país, a Venezuela. Son dos aspectos que dan mucho para sí, pero el tiempo es corto. Entonces he intentado plasmar en 2 líneas maestras lo que ocurrió para que tengan idea de lo que pasó y de lo que pudiera ocurrir históricamente en la relación de estos dos personajes. Bolívar era partidario de formar un ejército con combatientes del país para luchar por la independencia, mientras Miranda disentía y decía que prefería contar con gente extranjera que estuviese mejor formada y además mejor dotada militarmente. Ya eran aspectos que no coincidían mucho, ¿no? Total, que como había esa capitulación de por medio y había esa acusación de rendición, Bolívar, junto con algún militar más, se encargó de detener por esa capitulación a Miranda, y ahí Miranda pronunció una frase que
quedaría para la historia y que los venezolanos y latinoamericanos aquí presentes reconocerán como propia. Bochinche, bochinche, esta gente no sabe hacer sino bochinche. Yo no sabía que era bochinche hasta que conocí a Miranda. Y ahora que conozco a Miranda sé por qué dijo eso, ¿no? Es extrapolable a todos los pueblos. El bochinche siempre va ligado a la condición humana. Bolívar quiso acusar a Miranda de traidor a la patria y fusilarlo, pero el coronel Casas aboga por su detención y encarcelamiento para su posterior entrega a Monteverde. Todo esto ocurre allá por el verano de 1812 y no quiero profundizar más para que tengamos todos la inquietud de leer más sobre Bolívar y sobre Miranda por separado y por conjunto y que tengamos cada uno nuestras propias conclusiones, ¿no? Ahora voy a hablar a continuación de la relación de Miranda y Cádiz. La ciudad de Cádiz debería de tener un agradecimiento extremo por tener la suerte de albergar o haber albergado la residencia y la estancia de una persona tan magnífica. Cádiz no la tiene el suficiente reconocimiento ni le tiene la prestancia que le debería de tener a tan magnífico personaje, ¿no? Curiosamente, la primera y la última vez que pisó una cárcel Miranda fue en Cádiz. No tuvo que tener muy buen recuerdo de Cádiz. Además, fue Cádiz también la primera ciudad que pisó cuando salió de Venezuela y fue en estas tierras las últimas que pisó. Paradojas del destino, Miranda vivió en Cádiz hasta su partida a Madrid para empezar su carrera militar como capitán, en la Casa de las Cuatro Torres, a escasos 300 metros de este palacio. Se llama Casa Miranda, pero está en un estado lamentable de mantenimiento y no debería ser así. Es la Plaza de Argüelles número 4 y estuvo recluido posteriormente y falleciendo en el Arsenal de la Carraca. Y adivinen cómo se llama el Arsenal de la Carraca, el Penal de las Cuatro Torres. O sea que su vida y su destino estaba ligado a Cuatro Torres y Cádiz también. Miranda llegó a Cádiz por primera vez, como le dije antes, el 1 de marzo de 1771 y pasó la primera noche que llegó al puerto de Cádiz en una posada que se llamaba la Nueva España. La Nueva España ha intentado por todos los medios situarla y ubicarla en el callejero de Cádiz y me he quedado que estaba muy, muy cerca de la calle San Francisco y que tuvo condición de tal como posada, como hospedaje, hasta el siglo, bien entrado el siglo XX. Después en Cádiz estuvo Miranda ya como carrera de capitán y al mando o por lo menos como miembro, como capitán de miembro del Regimiento de Infantería de la Princesa del año 1775 al año 1778. En 1780 vuelve de nuevo Miranda y regresará para partir con su regimiento rumbo a La Habana, junto con Cajigal, que después se convertirá en uno de sus principales defensores y uno de sus mejores amigos. Ya no regresará a Cádiz hasta enero de 1814, estando preso y falleciendo a la edad de 66 años. Falleció el 14 de julio de 1816. En esos últimos años de vida quiere tener toda la información posible sobre la Constitución de Cádiz, teniendo especial convicción, porque así se lo participaba a sus captores, de que la Pepa era una garantía de la libertad y que el mejor sistema que defendía los derechos era la Constitución de Cádiz. Murió con ese firme ideal y esa creencia, sin fisuras, en un sistema democrático al cual consideraba ejemplar en el mundo. Lástima que no le sirviera para seguir, por lo menos, recorriendo el mundo y teniendo la firme convicción por la que murió. El fin de Miranda fue enterrado en una fosa común, envuelto en su colchón y mantas, sin que hasta el día de hoy se hayan podido identificar sus restos
y así darle el rendido homenaje y reconocimiento que tan insigne e invisible personaje merece para la historia y para nosotros. Hay un historiador que dijo: hay de aquel que obvie y olvide a su historia, porque entonces no será nadie. Deberíamos de recordar a Miranda como uno de los principales personajes y artífices de la independencia de Latinoamérica y de un proceso que sirvió para darle la identidad que hoy día tiene América, o por lo menos Latinoamérica, y poner las cosas en su sitio. Eso es todo. Muchísimas gracias a los ponentes. Vamos a abrir el ciclo de preguntas. Se repartió entre los asistentes unas hojas con impresos para efecto de que apuntaran las preguntas y enunciarlas, pero veo que los ayudantes no recabaron ninguna. No obstante, dejamos abierto el micrófono si alguien quiere formular algún planteamiento. Castillo, coge aquel micrófono que es inalámbrico, cógelo para llevárselo a cualquiera. Bueno, en estos escenarios siempre es costumbre decir, cuando la gente no pregunta, todo está muy claro, no hay nada que preguntar. Y siempre su contraparte es que no han entendido absolutamente nada, tampoco se atreven a preguntarlo. Pero bueno, yo creo que las ponencias han sido magníficas, un reto sin duda casi inabarcable, porque en 20 minutos hablar de figuras de tan elevado tamaño, pues verdaderamente que es una obra colosal. Y pienso que nuestros tres distinguidos ponentes lo han hecho de maravillas, ¿verdad que sí? Ciertamente dos ponencias principales en torno a la figura de dos libertadores, y finalmente la ponencia sobre Francisco Miranda, de que amalgama de alguna manera una parte de la historia que tiene mucho de sombra y de especulación, el capítulo de por qué Bolívar entrega a Miranda, los apresa y que generará mucha tela, como dicen aquí en España, todavía generará muchas investigaciones. No obstante, debo admitir que es un gran esfuerzo de parte de los ponentes y también maravillosamente escogidos los personajes por parte del comité organizador, porque un ciclo de charlas con estos personajes sobre los cuales se quiere disertar, pues verdaderamente en otros escenarios tal vez dilataría mucho más tiempo. Probablemente sobre un mismo personaje habrían diferentes ponentes para diferentes aspectos de su vida. O sea, sería otro tipo de metodología. En vista de que la distinguida audiencia no formula ninguna pregunta, vamos a dar inicio entonces al receso de unos 10 minutos para luego a la vuelta dar inicio al segundo bloque de exposiciones. Muchísimas gracias.